El universo es una fuente ilimitada de información. Cualquier objeto, desde las galaxias más grandes hasta las partículas más pequeñas, poseen infinitas características que se pueden medir y conocer. Y no solo lo físico, conceptos como el pasado y el futuro, o pensamientos y emociones, aunque imposibles de cuantificar, pueden perfectamente describirse a través de información. Y es a través de nuestra consciencia individual que nos relacionamos con la información y de esta manera experimentamos el universo. La atención es la fuerza que nos permite conocer. La atención es la fuerza que permite a quien percibe entrelazarse con la realidad. Cualquier objeto, material o ideal, puede describirse como infinitas informaciones, pues cualquier objeto es la suma de todo aquello que lo describe, más todo aquello que no. Los objetos no requieren de nosotros para existir, existen por sí mismos como la intersección de infinitas informaciones. Por ello, las características de este entrelazamiento no las determina el objeto, sino que están codificadas en el propio perceptor. Un perceptor que siempre va ligado a un estado de conciencia, un perceptor que determina el tipo de cognición. Perceptor y percibido constituyen pues un único sistema estrechamente relacionado al que llamaremos cognición. Son 5 los niveles de atención que se plantean, de acuerdo a la relación que existe entre el perceptor y la información percibida. Cualquier experiencia, cualquier campo de cognición pertenecerá necesariamente a uno de estos niveles. 5 modalidades distintas de cognición, ordenadas de menor a mayor eficiencia, desde lo más alejado del presente hasta lo absolutamente real. Entonces, ¿qué separa lo eficiente de lo eficaz? Una de las funciones básicas de la mente es crear fronteras, y con ellas campos cerrados de información. La mente no trabaja con infinitos, sino que habitualmente usa información acotada y almacenada en la memoria para crear una interpretación subjetiva de la realidad. Sin embargo, estos límites, estas fronteras que acotan la información con la que trabaja la mente, son virtuales y cambiantes. Por ejemplo, reconocer letras es una tarea muy sencilla, ¿verdad? Es fácil identificar y distinguir cada símbolo por separado, y asignarle su correspondiente nombre, pero ¿qué ocurre cuando las letras se agrupan en palabras? Cuando lees esta frase, los límites que diferencian a cada letra en tu mente se diluyen por completo, dando paso a nuevas entidades, esta vez en forma de oraciones e incluso ideas. Veamos otro ejemplo, un clásico de las ilusiones ópticas. Verás que en función de cómo tu mente construya las fronteras asociadas al campo visual, lo que percibes es o una vasija en el centro o los perfiles de dos personas enfrentadas, pero nunca ambas simultáneamente. Podrás cambiar de uno a otro, podrás disolver las fronteras asociadas a una figura para crear nuevas fronteras asociadas a su complementaria. Pero el dibujo es lo que es. El dibujo no cambia, lo que cambia es la configuración que se establece en tu mente a la hora de percibir los objetos. Por último, las fronteras pueden agruparse en 3 tipos. La frontera externa que delimita un campo cerrado consciente del inconsciente, las fronteras internas que diferencian los distintos objetos y sus características en el campo consciente, y la frontera interna que diferencia a quien percibe del resto del universo. Bienvenidos al estado de pensamiento. También conocido como vigilia, es el estado de funcionamiento más común del ser humano en la actualidad. Al tipo de perceptor asociado al estado de pensamiento se le denomina sujeto vigílico o yoidad. Y este sujeto tiende a generar fronteras cognitivas entre los distintos objetos del campo, entre el campo consciente y el inconsciente, e incluso entre el propio sujeto y los objetos de percepción. En el estado de pensamiento, la cognición opera como una secuencia de informaciones materiales, ideales o con la forma del propio sujeto. La mente captura fotogramas de estos objetos internos y externos, con los cuales el sujeto se identifica haciendo los propios,
y cuya naturaleza suele estar muy alejada del momento presente. La percepción externa, cuando los sentidos están activos, se basa en el reconocimiento fugaz y parcial de los objetos, comparándolos con información preexistente en la memoria. Mientras que en el mundo interno, la atención se asocia constantemente a pensamientos, recuerdos, sentimientos y emociones. Pero cuando los sentidos se desconectan y entramos en el estado de sueño, del contenido de tu memoria surge ahora un nuevo sujeto onírico y un universo de objetos de percepción. En este universo existe ahora un soñante, un protagonista único y distinto en cada sueño, junto con un sinfín de contenidos delimitados por la memoria del propio perceptor. Los sueños son realidades efímeras, que existen únicamente mientras existe un soñante, pues al despertar, el universo onírico y todas sus fronteras se disuelven y se resumen de nuevo en la memoria del sujeto de pensamiento. La concentración es el primer estado de atención eficiente. Al perceptor del estado de concentración se le denomina X-Sin, y aunque también construye fronteras cognitivas, este tipo de perceptor deja de identificarse con los objetos de percepción. En el estado de pensamiento, la cognición se llenaba de contenidos mentales que el sujeto asumía como propios. Mientras que en el estado de concentración, la cognición se llena de un presente libre de impurezas del perceptor. En el mundo externo, la atención se vuelca exclusivamente sobre los objetos de percepción, dejando de lado al perceptor y sus interpretaciones mentales. Mientras que en el mundo interno, la atención se deposita inicialmente en la vacuidad y posteriormente en el propio perceptor, tal y como vimos en el episodio de introducción a la práctica interna. Lo que realmente hace interesante al estado de concentración es que ocurra lo que ocurra, la atención empieza a asociarse al momento presente. Comprender la importancia del presente es fundamental para el Vedanta Advaita, por eso le dedicaremos un episodio entero en el futuro. Preparaos para romper vuestros límites, pues la concentración no dual requiere de un tipo de atención continua y excepcional sobre el presente. Al tipo de perceptor asociado a la concentración no dual se le denomina Sakshin, y en este estado, libre de esfuerzo y voluntad, la mente deja de generar fronteras internas entre objetos y entre el perceptor y dichos objetos. Esta modalidad de atención produce que tanto la experiencia del perceptor como la experiencia de lo percibido se den de manera simultánea, ubicua y continua, generando un tipo de cognición llamado no dualidad. Es difícil explicar con palabras qué es la no dualidad, pues la simultaneidad de la cognición produce que el propio perceptor no pueda localizarse en una parte concreta del campo. Y no solo se pierde la referencia espacial, sino que todo el campo consciente queda entrelazado por la atención, en un continuo de información interconectada que la mente ya no categoriza ni compara, pues cualquier marco de referencia desaparece junto con las fronteras del perceptor. En su simetría externa, el perceptor, entrelazado con los objetos de percepción, pierde la localización espacial y se reconoce como no diferente y simultáneo a estos. Mientras que en el mundo interno, la atención se deposita sobre el perceptor con tal intensidad que hasta la frontera que delimita el consciente del inconsciente empieza a evidenciarse. Sin embargo, en esta modalidad de atención todavía queda esa última frontera cognitiva, la que delimita el campo cerrado consciente del inconsciente, y que separa la concentración no dual de la meditación. Así, cuando la frontera final se disuelve, aparece un estallido interior, y la atención libre de cualquier limitante cognitivo y libre de las restricciones de tiempo y espacio, comienza a diluirse en la totalidad del universo. El perceptor se encuentra ahora en estado de meditación. A este perceptor final de la cognición se le denomina Atman. Este tipo de perceptor, libre de las fronteras cognitivas presentes en el resto de estados de conciencia, se entrelazará ahora con toda la información del campo y del complemento del campo, expandiéndose en un fluir continuo de atención que abarcará la totalidad de lo existente.
Esta es la experiencia cumbre, la cognición. Esto es meditación.